rechazaron así abiertamente, sino que dice que cada día escudriñaban la Escritura para ver si lo que Pablo decía era correcto o no. Y esa es la nobleza del corazón que Dios espera en ti y en mí. No que aceptes todo lo que se te esté diciendo, por cierto, sino que leas la Escritura y compruebes que lo que si se está hablando es palabra de Dios o no. Tú tienes la oportunidad. ¿Alguna vez les tocó hacer examen a libro abierto? Sí. ¿Sí? Qué bendición, ¿verdad? Pero cuando no sabes ni idea, tienes dónde buscar. O sea, dan un libro así, pues 2, 3 libros y dice, pues es libro abierto, examen a libro abierto. Y tú, cuando no sabes de qué trata, pues, o sea, ni con libro. Pero esta palabra y cada palabra, cuando se comparte, es un examen al libro abierto. Es decir, tienes la Escritura y puedes en todo momento estar comprobando si esto es o no real, lo que estamos compartiendo aquí. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Nuestra función aquí no es decirles lo que tienen que hacer. Nuestra función aquí es compartir lo que la palabra de Dios dice y ustedes pueden corroborar eso. Y lo que el Espíritu Santo a ustedes les hable es correcto, es válido y se contrasta contra lo que acá compartimos y es válido totalmente. ¿Por qué? Porque de hecho Dios espera que tú y yo hagamos eso. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos han salido del mundo, muchos no tienen esa conexión, esa realidad de lo que Dios espera que tú y yo hagamos. El día de hoy queremos hablar sobre algo no tan popular quizá, porque el carácter no es tan popular, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas y a veces cuando hablamos del tema del carácter que tiene que ver con mi forma de ser, de accionar, de reaccionar, de hablar, etcétera, pues a veces, como dicen por ahí, no queremos que se metan con la familia, ¿no? Con lo que yo soy, pues yo soy así y no me parezco a nadie, ¿no? Alguien por ahí dice, hasta una canción sacaron, yo soy así, no sé qué más. Pero el tema es cuando el carácter viene a luz de la palabra de Dios. La Escritura habla que es como un espejo. Cuando dice que alguien viene a la perfecta ley y se mira en el espejo, entonces eres confrontado y la pregunta es si se parece lo que Dios espera que tú seas contra lo que estás viendo reflejado. Esta es la parte más importante. Así que el día de hoy vamos a hablar del carácter, 4 pilares dentro del reino de Dios. Esos pilares son para sostenernos, son para que en nuestro día a día puedan fortalecer y podamos enfrentar situaciones, crisis o benevolencia, ¿por qué no? Alguien ha dicho que es más difícil sostenerse cuando las cosas están bien que cuando las cosas están mal. Alguien lo pone como esto, dice, en el Everest no hay manera de estar en esas montañas más que de rodillas. Es decir, cuando estás en la altura, si estás parado hay más fricción, el viento te puede tumbar más fácil. Pero te hincas y eres de una manera, haces resistencia, tienes un poquito más de aerodinámica y puedes mantenerte en esos lugares. Así que el carácter tiene que ver con ello, con la fortaleza del ser. El carácter no tiene que ver con el dinero en tu cartera. Tanto menciona en sus pláticas siempre, dice, cuando venga una tentación a tu hijo, hablando del tema de las adicciones, dice, no lo va a sostener el dinero que trae en la cartera, ni el apellido de donde venga, lo va a sostener el carácter que haya forjado, qué es lo que tenga acá adentro y qué tenga acá adentro, es lo que va a sostenernos, eso es el carácter. Así que la Escritura habla en Lucas 6:37 y dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan contra ustedes o contra nosotros. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. 4 elementos que van a fortalecer tu vida y te van a llevar a la cima o te van a hacer que trastabilles y caigas. 4 elementos importantes. Qué fácil es juzgar a los demás. Qué sencillo es. Hay unos reels, a lo mejor ustedes han tocado verlos, y
que dice, no juzgues demasiado pronto. Y sí, es unas escenas que dicen, y la gente empieza a juzgar y nada, que no era eso, ¿no? Que tú pensabas, era otra cosa. Y es muy común que pueda, porque uno no está viendo la película completa, uno no sabe todo lo que está sucediendo, y es muy fácil juzgar cuando no sabes la historia de las personas. Es fácil. No, pues es que debería ser así, debería ser así, es que no debería haber hecho esto o no debería ser aquello. Pero tú no sabes, como decía mi papá, nadie sabe lo que trae la olla, sino el que le está revolviendo, ¿no? Antes que usaba los casos esos, ya ven. Una ocasión nos tocó estar ahí en Los Ángeles con un grupo de personas de Puebla, y bien particulares esas fiestas, ¿no? Elizabeth, bien particulares porque, o sea, a esas fiestas hacían mole, literalmente hacían el mole, desde cero, así, ya saben, ¿no? Los que cocinan un tonal de elementos, y luego lo metían en un caso que literalmente de ese tamaño, así, o sea, una cosa así, y luego había uno y se turnaban para revolverle una cucharota así, y ahí estaban. Entonces ahí sí pega muy bien, nadie sabe lo que trae el caso adentro más que está revolviendo. Entonces a veces somos muy fáciles de poder señalar, y cuando venimos a juicio y dice Jesús, no juzguen y ustedes no van a ser juzgados. Una de las cosas que estamos aprendiendo en esta comunidad es a recibir a las personas sin juicio nosotros. Hay un meme por ahí que ha sido muy sonado, ¿no? Que dice, miramos pero no, o escuchamos pero no. Nuestra función no es el ser jueces. Cuando Moisés se enfrentó en una situación difícil, la forma que él quiso resolver fue pues a los golpes, ¿no? Nos vamos. Oye, está golpeando uno a mi hermano, me le voy encima y pues derriba al egipcio, lo desactiva, digamos, desactiva al egipcio, neutraliza, dicen los noticieros, neutralizó al egipcio, lo entierra, y al siguiente día que quiere él de alguna manera pues mediar la situación entre dos que se estaban peleando, le dice, oye, ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿También me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y a veces tú y yo actuamos como jueces sin haber tenido la toga y el birrete, ¿no? y el mazo y el sin ser lo que Dios nos haya dado como tales. Jesús le decía a uno, ¿tú por qué le dices al otro, quita tú? Déjame quitarte la varita esa basurita que tienes en el ojo, cuando en tu ojo tienes un 4x4, ¿no? Una viga. Entonces, ¿cómo le puedes decir, déjame quitarte lo que tú tienes, cuando tú tienes situaciones que arreglar? Y nuestra función es muy sencilla, casi siempre estamos buscando a los demás, estamos señalando, juzgando. Pero Jesús dice, no lo hagas, porque cuando tú te pasas esa línea y te conviertes en juez, eso mismo te juzga a ti. Entonces no te conviertas en ello. Es una trampa muy peligrosa porque te puedes creer mejor que los demás. Y esa es una trampa que el enemigo te está tendiendo y tú puedes responder y caer en ella. Mateo 7 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que uses para juzgar a otros es el criterio que también se te aplicará a ti. A veces tenemos un criterio muy duro para otros y muy laxo para nosotros, ¿verdad? Para otros juzgamos lo que están haciendo, sus acciones, y para otros juzgamos intenciones. A veces sucede. Y el día de hoy te invito a que no caigamos en eso. No juzguemos acciones y juzguemos a nosotros nuestras intenciones. Pero es que yo quería hacer aquello y yo quería hacer esto otro. ¿Y por qué no aplicas ese mismo criterio para tu amigo, para tu compañero, para tu hermano, para tu familiar? Es lo que Dios espera el día de hoy. La fuerza de carácter va a estar en no emitir juicio contra otro, porque entonces ese mismo juicio se viene en tu contra. Romanos 12 dice, tal vez crees que puedes condenar a los individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos, y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros
también practicas las mismas cosas. Alguien por ahí dice que a veces pecas de forma diferente, pero al final del día pecas, pues. Entonces, si tú te conviertes en un juez, aguas, porque entonces el juicio de Dios viene sobre ti. Y te invitamos, como comunidad de fe, es aprendamos a recibir a las personas, a aceptarlas tal cual están. Si Jesús dice que el que a mí viene, Jesús dice, yo no le echo fuera. ¿Por qué tú podrías echar fuera a alguien? ¿Por qué tú podrías descartar a alguien? ¿Por qué podrías tú juzgar a alguien si Jesús, que es el que realmente es santo, que realmente no tiene pecado, Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera? Santiago 4:12 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Así que el juicio es solamente de Dios. Cuando el profeta Samuel estaba por instrucciones de Dios ungir a un nuevo rey, él dice que va a casa de Isaí y empieza a buscar entre sus hijos, y cuando le presentan a Eliab, el más grande, el mayor, y que era parte del ejército de Saúl, dice que cuando lo miran, ya había sacado el cuerno, ¿no? Así como, no el cuerno que ustedes y yo sabemos, ¿no? El cuerno de aceite, y el cuerno era un símbolo de ungir, de unción, del aceite de Dios sobre la vida de esa persona, el haber seleccionado para una función específica. De hecho, eso quiere decir unción. Cuando tú dices, estoy bien ungido, quiere decir, estoy bien escogido para, estoy bien ungido, bueno, eso quiere decir, escogido para, en este caso, para ser rey. Cuando Samuel iba a levantarse para seleccionar a Eliab, la voz de Dios viene y le dice, hey, espérate, tú estás mirando la apariencia física, pero yo miro el corazón. Entonces, no, a él no es. Y muchas veces tú y yo miramos las apariencias físicas, las apariencias de las cosas, y juzgamos rápido, pero el día de hoy Dios nos recuerda que Él mira el corazón. Él mira más allá de lo que tú y yo miramos, más allá de lo evidente. Dice por ahí una caricatura que veíamos en nuestra infancia, ¿no? Así que te invito, si tu función ha sido a lo mejor en algún momento juzgar a tu familia, juzgar a personas que en tu trabajo están haciendo cosas a lo mejor no tan buenas, entre comillas, pues a familias, a tus vecinos, no sé, a gente de la congregación, a donde quiera, te invito que reflexiones un poquito y tomes en cuenta que tú y yo somos facilitadores del reino de Dios. Facilitadores es eso, facilitar, no obstruir, facilitamos, damos acceso a. No somos una piedra de tropiezo y ponemos barreras para que la gente no se acerque. ¿Por qué? Porque su forma de vestir es diferente a la tuya, porque su manera de hablar es diferente a la tuya, porque su manera de comportarse es diferente. Jesús dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, nuestra función es, da por sentado, presupuéstalo ya, que a donde vas va a ser diferente que a ti. Pero aún en medio de ello, la acción es no juzgar. Somos facilitadores, somos personas que damos acceso. Jesús le dijo a los fariseos, a las personas que eran estudiosas de la ley, pero que no hacían acciones conforme a la ley estaba, le dijo, ustedes para traer a un prosélito, es decir, para llamar a una persona que se hiciera judío, dice, recorren el cielo, mar y tierra por todos lados. Es decir, le ponen tantas trabas, tantos protocolos, y al final, cuando ya lo hicieron como uno de ustedes. Entonces, no se trata de eso, se trata de dar acceso, no juicio, pero sí acceso. Un segundo elemento dentro del carácter del reino de Dios es la condenación o la no condenación. El juicio es por un lado la valoración, el criterio, y la condenación es ya decimos qué va a suceder con esa persona, ya lo estamos haciendo. Fíjate, hay una parte muy interesante. En la escritura habla de que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y muchos de nosotros tomamos esa parte para decir, ves, ahí dice la Biblia que a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios, ves, es esto y es aquello. Espérate, léele bien, pues.
Escuchen lo que está diciendo. Él los va a juzgar, no tú, no yo. ¿Qué es nuestra función? Bendecirlos. ¿Cuál es nuestra función? Facilitar cómo se reconecte con Dios. La Escritura habla de 1 Corintios 5, 2 Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado. Y entonces nos encarga a nosotros ese ministerio mismo, ese servicio de la reconciliación. Ahora, no es de la condenación, sino de la reconciliación con Dios, con ellos mismos, con su propósito, con su familia, con su entorno, con su comunidad. Y no condenen unos a otros para que no se vuelva eso en su contra. ¿Qué es muy común? No, se va a ir al infierno se va este muchachito, no, es un malandrín y ya sabes, va a ir así, va a hacer aquello. Oye, a ti nadie te puso para emitir juicio y mucho menos condenar a las personas. Una cosa que nosotros hacemos cuando alguien está enfermo, siempre preguntamos el diagnóstico. ¿Qué es lo que el médico le dio de diagnóstico? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender por qué es lo que vamos a orar. Y siempre nuestra expresión es esta: escuchamos el diagnóstico, pero no vamos a creer el pronóstico del médico. Ojo, diagnóstico sí, pronóstico no. En esto mismo aplícalo acá. A veces vemos un diagnóstico, un muchachito que ha sido lastimado, que a lo mejor está en problemas con la ley, a lo mejor está en problemas, y decimos, no hombre, va a terminar. Y ya estamos haciendo pronósticos sobre su vida, estamos condenándolos. Pero mira el diagnóstico y sí, sé objetivo en mirar lo que está sucediendo, sí, pero en el pronóstico no seamos tan rápidos y tan fáciles de estar condenando a las personas. No, de seguro va a ser igual que su hermana, mira, de seguro va a ser igual que su papá, de seguro, y ahí podemos estar condenando gente continuamente. Pero el día de hoy Jesús te dice, espérate, no seas tan rápido para hacer eso, nuestra función no es esa. Si tú condenas, tú vas a ser condenado también. Entonces no es tu función, y lo que tú y yo tendríamos que hacer es cierto, identificamos las situaciones, buscamos las causas, pero en el pronóstico mejor expresamos fe sobre esa persona, es decir, aunque te veo que estás tal, pero Dios tiene el poder para transformar tu vida y hacer de esto algo diferente totalmente, y hacer que esto sea apenas tu testimonio para ver cómo Dios te va a transformar y otras personas van a conocer el poder de Dios a través de ti. Es muy diferente. No condenamos, vemos, escuchamos, no juzgamos y no condenamos tampoco. En Juan dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué sentido tiene que tú seas una persona de fe y actuemos igual que los demás, condenando a las personas? No tiene sentido. Si somos personas de fe, significa que vemos aquello que no se mira y podemos tener la seguridad que puede suceder. A lo mejor a ese muchachito no se mira que vaya a ser un empresario exitoso, no se le mira que pueda ser alguien valioso para la sociedad, no se le mira, pero tú y yo somos personas de fe, ¿sí o no? Y podemos expresar fe y hablar fe sobre esa persona, fe sobre esa familia que parece que se va a destruir todo, fe sobre el esposo que está a lo mejor lastimando, agrediendo físicamente a la esposa, o alcohólico, o situaciones complejas en el hogar. Pero en vez de decir, no, pues este va a tronar igual que su papá, igual que, usando condenación, podemos hablar fe sobre ese matrimonio y decir, la gracia de Dios tiene el poder para restaurar aún lo más complicado que ustedes y yo podamos ver. Más personas de fe. Así que si somos personas de fe, comportémonos como personas de fe. Hablemos fe con las personas en vez de estar usando la condenación. San Juan 8:7 nos habla de un relato que es muy conocido, y es cuando la mujer sorprendida en adulterio llega ante Jesús y le dice, maestro, la encontramos en pleno acto del adulterio y la ley dice que tenemos que apedrearla. Están todos listos así rodeados y con peñascones en la mano. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú, maestro?
Había evidencia. Había claridad sobre el hecho de que la ley decía aquello y la gente ya estaba lista. Es más, ni siquiera le habían dicho, no le hubieran dicho nada a Jesús y lo hubieran hecho, porque era parte de la forma como se llevaban las cosas. Pero obviamente lo estaban ahí para tentarlo, para ver si tenían algo con que acusarlo. Y fíjate la respuesta que Jesús da. Todo el mundo hemos escuchado. Dice: el que esté libre de pecado, empiece tirando la primera piedra. Y tú y yo, dice por ahí, cómo me encantaría estar libre de pecado para dar pedradas a todos, ¿verdad? Pero no es ese el caso. Tú y yo tenemos cosas que estamos todavía trabajando. Tú y yo tenemos áreas en nuestra vida en las que todavía Dios está trabajando, así que no tenemos la capacidad moral para estar tirándole piedras a todo el mundo y condenando a todo el mundo. No tenemos esa capacidad moral. Así que Jesús nos dice, el que esté libre de pecado, empiece con la condenación. Pero como tú y yo somos personas de fe, que sabemos que no condenes para que no seas condenado, tú y yo agarramos la piedra y la dejamos en el suelo. Dice una canción que me encanta, dice: Jesús, sin comentarios, no arrojó la piedra, dejándola en el suelo, te dio libertad. Y le dijo a esa mujer que había sido agarrada en adulterio, que ciertamente merecía la muerte, le dice: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dice: se animó. Y esta respuesta es una respuesta que tú y yo tenemos que tomar y hacerla nuestra. Ni yo te condeno, ni yo te condeno tampoco. Yo no tengo la capacidad. A Jesús sí lo tenía, pero la respuesta no las pone en la palabra y dice: ni yo te condeno, ve y no peques más. No condenes y no vas a ser condenado. Da la libertad, es un poder de dar la libertad, es un poder el no condenar. Te genera una persona, wow, dice esta persona realmente, a lo mejor tú tienes la capacidad moral, o a la gente al menos piensa que tú la tienes, y cuando tú dices: no, yo no la juzgo ni la condeno, entonces a las demás personas las dejas sin palabras y dices: bueno, pues, entonces bajamos las piedras, ahí las dejamos. Pero es la instrucción que tú y yo hemos recibido, y el día de hoy nos está recordando Jesús, para actuar como esos hijos de Dios que Él quiere que seamos, con ese carácter de Dios. Santiago 2:13 dice: juicio sin misericordia se hará aquel que no muestre misericordia. Tú y yo no queremos estar ahí, porque no somos los que Dios ha puesto para juzgar ni para condenar, mucho menos. Así que te invito a que, como dice Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor a ti, que ames justicia, que ames misericordia, que hagas justicia, que ames misericordia y seas humilde ante Dios. Y el amar misericordia es parte de no condenar. Ser misericordioso es alguien que no condena, alguien que tiene compasión, alguien que cuida esa parte, porque no es nuestra función. Un tercer elemento, una tercera columna en el carácter de un hijo de Dios, de un hombre de fe, una mujer de fe, es el perdón. Y aquí entramos en un tema escabroso, sin embargo vital, porque dice: perdonen a otros y ustedes serán perdonados. No hay opción. El Padre Nuestro es la máxima expresión que Jesús les enseña a sus discípulos, cómo se dirijan, cómo se comuniquen con Dios, cómo orar. Y dentro del Padre Nuestro, esa premisa es: Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. Estás poniendo un nivel, una vara, una medida de cómo quieres ser perdonado por Dios. Y el día de hoy, el carácter de un hijo de Dios, de una mujer de Dios, de una persona de fe, tiene que entrar bajo estos preceptos. Si tú quieres que Dios perdone tu pecado, perdone tus faltas, perdone
a veces no darte cuenta por esa omisión o comisión, tenemos que también ser personas que aprenden a perdonar a otros. Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar al que me ofende o pedir perdón? ¿Qué es más difícil? Y al que no han ofendido, dice, pues pedir perdón. Al que no lo han ofendido. Pero si te han ofendido, que alguien, o sea, perdonar a alguien, perdón, el que dice, si no te han ofendido, perdonar, pues perdonar a alguien es más fácil, porque no te han ofendido, de una manera que haya lastimado realmente tu corazón. Y piensas que perdonar a otros es lo más fácil, porque como has ofendido y dices, tenemos que pedir perdón, es bien difícil, y eso es lo más difícil, pedir perdón. Pero cuando has estado de este lado, dices, perdonar a otros es muy difícil. ¿A poco así nada más es tan fácil? ¿A poco así nada más? Pues ninguna de las dos es sencilla, porque para las dos se necesita humildad, para las dos necesita el amor de Dios en tu corazón. Y sin embargo, Jesús espera que tú lo hagas, que perdones a otros, porque en la medida que tú perdones a otros, esa es la medida que Jesús te va a perdonar. Y mira que yo necesito que Jesús me perdone, así que necesito perdonar y necesito pedir perdón, y continuamente. Entonces, ese elemento de carácter que es el perdón es una de las cosas que más continuamente encontramos dentro de las terapias familiares que mi esposa y yo nos tocan ver a familias. El tema del perdón es un tema que es casi, cuando hay problemas familiares, es un ingrediente que va a estar ahí, casi es de seguro. Cuando quitas esa barrera que se llama falta de perdón, la quitas de ahí, lo demás empieza a fluir. Y Jesús espera que tú y yo perdonemos y que pidamos perdón, que seamos de alguna manera entrenados en eso, porque es complicado, tenemos que entrenar eso, no es como que se nos da fácil, pero una vez que de alguna manera hemos masterizado eso, nuestra vida tiene más sentido, nuestra vida va a fluir más rápido, nuestras relaciones familiares van a fluir mejor, nuestras relaciones incluso laborales van a fluir mejor, nuestras relaciones en la comunidad si estás sirviendo en otro lugar. El perdón es parte de lo que Dios espera que tú y yo estemos practicando continuamente. Mateo 6 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, es el Padre nuestro, el Padre Celestial perdonará también, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Así que es una condición directa para esa relación que tienes con tu Padre Celestial. Efesios 4 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Colosenses también agrega y dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y a quien le pregunta a Jesús, en medio de toda esa disertación, Jesús, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? O sea, está bien pues, pero ¿cuántas? Si ya le perdoné a una, perdoné dos. O sea, y me la volvió a hacer pues. Entonces Jesús le dice, hasta 70 veces 7 diarias. 70 veces 7, ¿cuántas serían? 490 veces diarias, como por poner un número, pues, de que pudieras ilimitadamente, pues, el perdón, expresarlo. Entonces, ¿queremos ser perdonados? Bueno, ejerzamos el perdón. Aprendamos a emitir ese perdón. Un cuarto elemento dentro de este carácter que Dios espera que tú y yo desarrollemos en ese mismo pasaje que estamos leyendo en Lucas 6, 37, 38. Den y recibirán. Lo que le den a otro les será devuelto por completo.